Dios les bendiga. Esto es Bendecidos para Bendecir. Yo soy Manuel Boglio. Mi nombre es Luis Enrique Hernández. Y en este podcast nosotros nos sentamos semanalmente para conversar sobre distintos temas de índole cristiano, ¿verdad? Con el propósito de glorificar a Dios, edificar a la iglesia y simplemente entretenernos mientras conversamos y profundizamos sobre la palabra de Dios. Eso es así. Queremos recordarles que nos pueden conseguir en Facebook, en podcast Bendecidos para Bendecir. Ahí tendrán toda la información necesaria para poder suscribir al podcast, ya sea en YouTube, donde quiera que lo tengamos, ¿verdad? Nos pueden encontrar en YouTube también, en Manuel Boglio, B de bueno, O-G-L-I-O. Ahí tendrán estos podcasts en formato de video para los que les gustan mirar mientras escuchan, ¿verdad? Y debajo de cada video están todos los links necesarios para poder suscribir, ya sea en iTunes, en TuneIn, donde quiera que lo tengamos, ¿verdad? En el futuro. Exacto. Y finalmente se pueden comunicar con nosotros a través del Facebook o en nuestro email, que es bendecidospodcast@gmail.com. Pueden enviar sus dudas, preguntas, comentarios o simplemente enviar su apoyo y quizás en episodios en el futuro pues responderemos a esos emails. Eso es así. Dino, ¿a dónde es que nos pueden conseguir también en las aplicaciones? Pues nos pueden conseguir en Podomatic. Podomatic está en Android. También la puedes conseguir en iOS. En iTunes, para aquellos que tienen iPhone, pueden conseguirnos en la aplicación de podcast de Apple. Nos buscan como Bendecidos para Bendecir, estamos allí también. Y últimamente nos añadimos a lo que es TuneIn Radio. TuneIn Radio es bueno porque también puedes escuchar la radio, ¿verdad? De nuestro país, de Puerto Rico. Pero también pueden conseguir nuestro podcast también. Lo bajan TuneIn Radio, también está disponible para Android y para iTunes y también para computadoras. Así que nos pueden encontrar también. Tremenda ahí. aplicación esa de TuneIn. Si quieres acercarte un poquito más el micrófono. Seguro que sí. ¿Verdad? Para que nos podamos escuchar bien. Luis, hoy tenemos un tema bien especial, ¿verdad? Pero antes de entrar en el tema, hoy está pasando, ¿verdad? Quiero enfatizar que estamos grabando hoy, lunes, yo creo que el 17 de noviembre, ¿verdad? 2014. Y hoy está pasando algo bien grande aquí en Puerto Rico. No sé todos los detalles exactamente porque me estoy enterando recientemente, pero yo quiero enfocarme más bien en algo que alguien escribió en Facebook hoy. Y se trata de unas enmiendas que están intentando aprobar que supuestamente, digo supuestamente porque como dije, no sé toda la información, que le quita, ¿verdad? La penalidad a lo que es el incesto en familia, si es consentido, ¿verdad? Y si son mayores de 16 años. Yo creo que el bestialismo y otras cosas más, ¿verdad? Cosas que claramente son inmorales. Básicamente lo que hace es que baja la penalidad, en algunos casos hasta la elimina por completo, lo que es el caso de bestialismo y el caso del incesto. Si fuera, por ejemplo, por consentimiento, aunque fuera padre o hijo, sí, entonces no sería un crimen. Así que sí. Pues entonces esta mañana yo tengo una amistad en Facebook que es homosexual. Entonces ella escribió algo que me trajo mucha tristeza y yo quiero saber, ¿verdad? Hablar un poquito sobre eso antes de entrar en el tema de hoy. No me quiero enfocar en las enmiendas o en el tema del homosexualismo. Quiero enfocar en lo que ella dijo. Y ella dijo básicamente, ¿verdad? Escribió y dijo: están pasando todas estas cosas, están queriendo probar estas cosas que son claramente inmorales, homosexual, reconociendo que estas cosas son inmorales. Y dice, le molesta que la iglesia no se está levantando en contra de esto, pero entonces en contra de las leyes de los homosexuales se hacen un alboroto, ¿verdad? Todo el mundo se une y quiere. Entonces ella lo que dice básicamente es que las iglesias demuestran en este momento que somos homofóbicos y que somos hipócritas. Y eso me duele, ¿verdad? Me duele en el corazón que esa perspectiva exista en el mundo acerca de las iglesias, ¿verdad? ¿Qué tú crees sobre eso? Sí, no, nosotros otras veces hemos comentado, ¿verdad? Fuera así del aire que sí, a veces nosotros tendemos a poner un poco más de peso a ciertos pecados, como lo que es el homosexualismo, lesbianismo. A veces le restamos un poco a lo que es la pedofilia. Y no digo nosotros, ¿verdad? Porque nosotros entendemos que cada pecado tiene ¿verdad? Su valor, por decirlo así, ¿verdad? No necesariamente que sea bueno, pero sí, en general, la iglesia a veces tiende a generalizar un poco estos temas. Y entonces no sabe a veces ser objetiva. Y lo más importante, lo más preocupante, creo yo, del comentario que ella dice, es que a veces no atrevimos postulación. O sea, no nos atrevemos a hacer una postura firme. Y yo digo más que firme, precisa. O sea, con base bíblica clara, que no llegamos a ofender a alguien. O sea, ambos nosotros conocemos, por ejemplo, personas a lo mejor homosexuales que son relacionadas a nosotros. Y nosotros sabemos separar una cosa de la otra. O sea, y no tenemos que llegar a la violencia, yo entiendo.
Pero sí es preocupante. Y es preocupante que ella lo haga ver porque sí, hay mucha gente que siente eso. Sí. Y a lo mejor ella se atreve a tomar postulaciones, aunque sean erróneas, pero nosotros no, ¿verdad? No, y también, o sea, por un lado yo estoy 100% de acuerdo contigo, o sea, porque lo hemos hablado anteriormente. La iglesia necesita ser un poquito más objetivo y atacar todo lo que es o sea, no atacar, luchar en contra de todo lo que sea en contra de los valores cristianos, no simplemente una cosa y dejar esta pasar, ¿verdad? Y yo estoy de acuerdo con eso. En ese sentido, la iglesia necesita ser como que un poquito más firme en lo que es la palabra de Dios y los valores cristianos, ¿verdad? Que vienen de Dios mismo. Pero a la misma vez, yo entiendo que también está errada la perspectiva de ella. Porque yo entiendo que los cristianos sí se levantan contra esas cosas. Sí. O sea, que también sí opinan y estamos claramente en contra del bestialismo y contra del incesto. Sí. Que tampoco es generalizar el pecado, pero tampoco podemos generalizar la iglesia. Sí. ¿Verdad? Porque la iglesia somos muchos. No podemos decir todos los cristianos son homofóbicos, todos los cristianos solamente pelean contra esto. Y yo entiendo también que es nuestro deber como iglesia precisamente corregir esa perspectiva. Claro. Esa es la manera que el mundo nos está viendo. Tenemos que hacernos la pregunta, ¿qué estamos haciendo nosotros para mostrar esa imagen negativa? ¿Y qué estamos haciendo, más importante aún, para corregir esa imagen negativa? Exacto. Muchas veces yo creo que también ella dio un punto bien clave, y es que cuando ella dice iglesia generaliza, y a veces muchos de nosotros también a lo mejor tenemos nuestros puntos de vista particulares, pero hay un claro problema en llevar eso a la masa, ¿no? A todas las personas. Y yo creo que ahí es que estriba el problema inicial, porque si nosotros lográramos pues unir todo este tipo de intercambio de ideas como estamos haciendo nosotros aquí, y entonces formar una opinión clara y precisa para que la iglesia se base en eso ante diferentes cosas, porque hoy es un asunto, mañana puede ser otro. Pues ahí yo creo que es el problema, que a lo mejor estamos demasiado cimentados en otras cosas y no nos atrevemos a unirnos, expresar nuestras opiniones y hacer una opinión base, aparte de lo que nos dice la Biblia, claro, y no tener miedo de ninguna secta religiosa, de ninguna denominación, atrevernos a unirnos, porque somos todos cuerpo de Cristo. Claro. Así que nada, vamos a entrar en el tema entonces de hoy, que es interesante que esto está pasando aquí hoy, ¿verdad? Que estamos hablando de que la iglesia no tiene miedo a asumir postura, y dentro de la misma iglesia se ven divisiones y peleas y contiendas, y el mundo está viendo eso. Y es interesante porque, por casualidad, el tema que vamos a traer hoy, lo más seguro, ¿verdad? Porque lo hemos hablado, trae división, ¿verdad? Y tú y yo tenemos perspectivas distintas sobre el tema. Así que qué mejor momento para dar ejemplo de que se puede tener diferencias de opinión. Que no tenemos que estar de acuerdo en todo, excepto en lo esencial, ¿verdad? En las cosas esenciales de Dios. Pero se puede conversar, y ese es el punto. Yo creo que el miedo que existe en la iglesia es que tienen miedo a hablar de estos temas. Sí. Tienen miedo a hablarlo precisamente por miedo a porque saben que va a crear división. Sí. ¿Verdad? Y no debería ser el caso. No debería ser. Tú y yo no solamente somos hermanos en Cristo, somos miembros de la misma iglesia. Claro. Y aún así tenemos perspectivas diferentes. Claro. Y yo creo que vamos a dar el ejemplo hoy en ese sentido, ¿verdad? Y enfatizar que ese es el punto de este podcast. El podcast es una conversación intercambio de ideas. Y yo creo que lo bueno, por ejemplo, que nosotros hemos tratado de hacer es que una vez nosotros formulamos una postulación, lo hacemos con base. O sea, y eso es algo que también yo quiero exhortar a todas aquellas personas que nos están viendo o nos escuchan. Cuando usted vaya a profundizar en la Biblia, usted tenga su interpretación, ¿verdad? Según su relación con Dios, atrévase a buscar bases bíblicas acerca de eso. No asuma una postulación porque alguien le contó o alguien se lo dijo. Atrévase a indagar con base, para que entonces usted pueda crecer y haga crecer a los demás también. Exacto. Así que hoy, ¿verdad? Estamos hablando de lo que es la seguridad de la salvación. Y eso conlleva varias cosas, ¿verdad? Yo creo que vamos a empezar por la parte con la que estamos 100% de acuerdo, y después vamos, ¿verdad? Poco a poco en las otras áreas. La pregunta es, ¿cómo yo sé que yo soy salvo? Muchos tienen esa pregunta o esa duda hasta dentro de la misma iglesia, ¿verdad? Especialmente los jóvenes. Yo me he dado cuenta mucho que los jóvenes se preguntan, ¿cómo yo sé que yo soy salvo? Más bien tienen la mentalidad de que no puedo saber si soy salvo. Sí. Es un elemento de fe, ¿verdad? Yo simplemente creo que soy salvo y confío en que soy salvo, pero realmente no lo sé hasta que no pase, ¿verdad? Claro. Y yo por muchos años yo pensaba así también. Yo decía, eso no se va a saber hasta que lleguemos al cielo, ¿verdad? Cuando estemos frente de Dios, ahí sabremos la verdad, si somos salvos o no somos salvos. Aquí en la tierra, pues solamente nos basta con creer, ¿verdad? Pero ¿qué tú opinas sobre eso? Fíjate, yo creo que también añadido a esa incertidumbre está el hecho de que nosotros pecamos. Y generalmente cuando nosotros pecamos,
nuestro ser, ¿verdad? Eso, por lo menos por experiencia propia, te hace pensar, ok, ya no soy salvo. Porque si yo volví a hacer esto, pues ya hay un problema claramente conmigo y claramente entonces con Dios. Así que ya Dios me quitó su respaldo. Así que también, además de la incertidumbre, se añade nuestra humanidad. Y nosotros pecamos todos los días. Así que es difícil saber a ciencia cierta, a menos que uno profundice en la palabra. Ujú. Así que eso es lo que queremos hacer. Vamos a empezar a profundizar en la palabra, a ver qué encontramos allí, que Exacto. entonces nos dé esta seguridad. Pues mira, yo la manera que lo veo es esto, ¿verdad? Yo entiendo que primeramente sí se puede saber. Sí se puede saber que eres salvo. Porque la palabra habla sobre la salvación como esto que te da esperanza, ¿verdad? Pablo y Pedro hablan mucho del sufrimiento del cristiano, que nosotros vamos a sufrir mucho y padecer mucho. Y ellos en especialmente vivieron eso, ¿verdad? Lo vieron y lo vivieron, la persecución que quizás tú y yo no hemos vivido todavía, pero que se vive en otras partes del mundo. Y aquí en esta parte pues, se vive otro tipo de persecución, ¿verdad? Pero el punto es que ellos hablan sobre este sufrimiento, pero entonces siempre son optimistas. ¿Por qué? Porque ellos saben que al final de todo son redimidos. Son redimidos. O sea, que al final de todo esto vale la pena porque nos espera una eternidad de vida eterna, ¿verdad? De felicidad con nuestro Creador, con nuestro Padre. Y yo entiendo que ¿cómo es posible tener ese tipo de esperanza y a la misma vez tener inseguridad sobre si somos salvos? Exacto. Como que yo no lo veo compatible. Es por eso que yo entiendo que sí se puede saber, ¿verdad? Sí, ¿no? Por ejemplo, vamos un poquito atrás al Antiguo Testamento y vemos figuras como David o Daniel que creían en un Dios que no tan solo los libraba del presente, de su lucha presente, sino que eran optimistas al futuro. Ellos decían, este Dios es quien me va a dar la victoria. Es el Dios de las victorias, es el Dios de la redención, es el Dios que pelea conmigo, no tan solo esta batalla, sino muchas batallas. Así que si quitamos esa palabra batalla y lo ponemos, por ejemplo, en pecados o pruebas, entendemos que ellos tenían la seguridad de que en todos sus pecados futuros o sus pruebas futuras, ellos iban a tener ese respaldo de Dios. Así que eso es salvación. Ellos no sabían la palabra salvación, obviamente, pero sí sabían el concepto y lo entendían muy bien. Así que es algo que vemos en ejemplo en toda la vida. Sí se puede saber. Tantas figuras como Moisés, David, Pablo, ¿verdad? Silas, todas estas personas sabían claramente que podían ser salvos y tenían esa seguridad de que lo eran en el momento en que estaban viviendo todas estas cosas. Sí, exacto. Y un verso más claro que este no puede ver. La primera de Juan 5:13 lo establece, ¿verdad? Una vez por todas. Dice, estas cosas os he escrito luego de haber establecido qué es la salvación, qué es lo que ocurre, ¿verdad? En los capítulos anteriores. Él dice en el 13, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tienes vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. O sea que Juan está diciendo que él está escribiendo estas cosas para que ustedes, los lectores, sepan que son salvos, que sepan que tienen vida eterna. O sea que el evangelista, ¿sabes? Juan, él mismo está afirmando que sí se puede saber. O sea que nosotros como cristianos tenemos que partir de esa premisa, sí se puede saber. Ahora la pregunta es, ¿cómo sabemos, verdad? ¿En qué forma nosotros sabemos? Yo tengo 3 puntitos aquí que quiero establecer, pero primero quiero preguntarte a ti, ¿verdad? ¿Cómo tú sabes que tú eres salvo? ¿Cómo nosotros sabemos como cristianos que somos salvos? Yo creo que una de las maneras que yo entiendo que debemos saber si realmente somos salvos estriba en la manera en que nosotros conocemos a Jesús. Porque, por ejemplo, en el video pasado estuvimos hablando, en el podcast pasado, debemos decir, de la salvación. ¿Cómo es que tenemos esa salvación? Y eso llega por la fe, ¿verdad? Y es entender que Cristo murió en la cruz por nosotros y que ese sacrificio aún todavía tiene valor. Así que si en algún momento en mi mente, ¿verdad? Y en mi interior yo entendiera que hay alguien que me puede salvar fuera de Cristo, que hay alguien que puede redimirme, que no sea Cristo, entonces yo estoy faltando a esa creencia. Y es esa creencia lo que en sí me da seguridad de mi salvación. Yo tengo que, como cristiano, ¿verdad? Asegurarme que estoy creyendo en lo que debo creer, ¿verdad? Y tener esa certeza, esa seguridad de que no importa lo que es mi realidad hoy día, Dios hizo, ¿verdad? A través de su Hijo Jesucristo, un sacrificio hermoso que es eterno y duradero. Y en ese sacrificio es que entonces yo tengo la seguridad de mi salvación. No por mis propias fuerzas, porque si fuera por mí, pues yo fallo todos los días. Pero Él, que fue un cordero limpio, ¿verdad? Murió por mí, ¿verdad? Y fue por amor. Y entonces me da esa seguridad de que hoy día, no importa mis tropiezos, no importa mis fallas,
ese sacrificio sigue teniendo valor. O sea que la esperanza está en Cristo. El hecho de que Él hizo lo que Él hizo nos debería de dar seguridad. ¿Cómo no va a ser seguro si por eso murió? ¿Verdad? Por eso murió. Exacto. Así que estos son los 3 puntitos que yo quiero añadir a esto, ¿verdad? Yo entiendo que hay 3 razones o 3 formas que nosotros podemos saber que sí somos salvos, ¿verdad? Y es porque yo he pensado mucho sobre este tema, por eso lo tengo así organizado. Primero es el carácter de Dios. Uh-huh. Nosotros entendemos o creemos en un Dios perfecto, omnipotente, etcétera, ¿verdad? Y benévolo. Y Él nos ha hecho unas promesas. Uh-huh. Y una de esas promesas es una de salvación. Uno de los versos el verso más conocido en la palabra de Dios, que es Juan 3:16, ¿verdad? 3:16. De tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo el que crea en Él no perezca, mas tenga vida eterna. O sea, eso es una promesa de Dios. Exacto. Y esto es la manera que yo lo veo. Yo entiendo que si yo creo en un Dios que no miente, un Dios que cumple su promesa, un Dios que es perfecto y benévolo, ¿verdad? Perfecto, amoroso. Yo entiendo que si Él te promete, te dice, si tú crees, serás salvo. Entonces, si yo creo, seré salvo. No se va a echar para atrás. Exacto. No tengo por qué dudar eso. Él te está dando una promesa, una garantía. Si crees en mi Hijo, serás salvo. Por lo tanto, si yo creo en su Hijo, seré salvo. Ese es el primer punto. Yo entiendo que y es lo más importante, ¿verdad? El carácter de Dios. ¿Quién es Dios? Él nos garantiza, y es relacionado a lo que tú estabas diciendo, ¿verdad? Es el hecho de que Él hizo lo que Él hizo. Él es quien es. Eso es lo que nos da a nosotros la seguridad de que sí somos salvos. Exacto. O sea que crees, pues entonces eres salvo. Eres salvo. Exacto. Es así de sencillo. 1 más 1, pues es igual a 2. No tenemos por qué dudar lo que dice la palabra, ¿verdad? Exacto. El segundo punto que es la convicción del Espíritu Santo. Vamos a buscar un pasaje aquí, ¿verdad? Romanos 8:16. Dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Eso es la convicción del Espíritu Santo. O sea, el mismo Espíritu, una vez tú crees, el Espíritu mora en ti y Él mismo de ese punto en adelante te va a convencer a ti de la verdad en lo que tú has creído. Exacto. O sea, que Él mismo te convence no solamente de pecado, no solamente de la verdad del Evangelio, sino que de la verdad que tú has sido salvo a través de tu fe. Te pregunto, ¿verdad? ¿En qué forma tú entiendes que el Espíritu Santo nos convence de que de verdad somos salvos? De que de verdad somos salvos. Es acompañado de la fe. O sea, nosotros hablamos de Cristo, ¿verdad? De la figura de Cristo. Y sí es importante, ¿verdad? Basar nuestra confianza y nuestra plena seguridad en Él. Pero nosotros tenemos que entender también que en base a la fe que nosotros tenemos, ¿verdad? En ese Cristo que es poderoso, que es perfecto, es que nosotros tenemos esa seguridad. El Espíritu Santo no tan solo nos revela claramente esa seguridad, sino que nos acompaña en el diario vivir. Nosotros hemos, ¿verdad? Experimentado, cada uno hemos pecado, o sea, más de una vez, pero es ese Espíritu Santo que te redarguye y te hace saber, ok, esto está mal, esto que tú estás haciendo no debes ensuciarte los pies así, no lo hagas otra vez, ¿verdad? Te lo estoy diciendo. Y yo creo que es ese intercambio del Espíritu Santo contigo, ¿verdad? Con tu humanidad, el que te recuerda, ok, yo debo ser salvo, porque ¿para qué yo tengo esta voz, ¿verdad? Que me está susurrando en el oído, no hagas esto, no hagas lo otro. No habría un propósito, ¿verdad? Para eso. Así que el Espíritu Santo no tan solo nos da feedback, como decimos hoy en día, de nuestros pecados y de nuestro estatus, sino que nos recuerda, mira, en el momento que se te olvide, recuérdate que hay alguien que murió por ti, ¿verdad? Y es en ese recordatorio, ¿verdad? Persistente, que yo entiendo que el Espíritu Santo lidia con nosotros. Sí, a través de nuestros pensamientos, esa palabra que tú dijiste, el orgullo, es bien importante y es verdad. Y yo quise hacer una aclaración porque me di cuenta que mucha gente no entiende eso por completo, ¿verdad? Pues el que no cree dice, pero yo también tengo el orgullo cuando yo hago algo malo, Sí. ¿verdad? Yo me siento mal, yo no hago todo. Y eso es cierto para algunos, no para todos, ¿verdad? Sí. No todo el mundo tiene ese orgullo. Hay gente que hace lo que quiera y no le importa, ¿verdad? Pero yo entiendo que la diferencia entre el orgullo que uno siente sin ser salvo y el que uno siente cuando es salvo es que cuando uno no es salvo, uno dice, ok, esto está mal, pero ¿ante quién? ¿Ante mí o ante la humanidad? ¿Verdad? Quizás es ilegal, quizás es prohibido, quizás tenga unas consecuencias, o quizás simplemente yo no me sienta bien haciendo esto. Pero cuando uno es cristiano, uno reconoce que está haciendo mal ante Dios. Ante Dios. Y es ahí donde está el orgullo. Sí. Uno dice, es ante Dios que esto está mal. Sí. Es a Dios a quien yo le estoy fallando. Y eso solamente lo hace el Espíritu Santo. Sí, como Él es perfecto, pues entonces nosotros no podemos compararnos a Él. Él es muy grande. Así que claramente estamos en desventaja. Uh-huh. Y Él nos hace saber eso a través del Espíritu Santo. Exacto. El tercer punto que dice Tyler aquí entonces es la experiencia. La experiencia misma te dice que tú eres salvo.
¿qué yo digo con experiencia? Pues me tomo a mí como ejemplo, ¿verdad? Hay un antes y hay un después. Ujú. Hay un antes de ser salvo y un después de ser salvo. El antes de yo ser salvo, yo no iba a la iglesia, no me interesaba la iglesia. Yo decía, tenía el concepto, porque a mí me criaron dentro de la iglesia, así que entendía lo que decía la palabra, ¿verdad? De manera general o de manera básica. Entendía que algún día supuestamente íbamos a estar en el cielo para siempre y ahí lo único que íbamos a hacer era adorar a Dios. Y yo decía, eso es aburrido. O sea, ¿quién quiere estar en un cielo así, verdad? Haciendo eso todo el día. Ajá, todo el día, para el resto de la eternidad, simplemente adorando a Dios. Eso yo no quiero eso, ¿verdad? Sí. Eso, yo quiero estar aquí en la tierra disfrutando y divirtiéndome, ¿verdad? Y eso es un ejemplo bien sencillo de cómo el espíritu te cambia, ¿verdad? Porque ahora no hay cosa más alguna que yo anhele más que estar ahí. Que estar allá. Que estar ahí en la presencia de Dios y estar libre de lo que es el pecado y el sufrimiento y los padeceres de aquí de la tierra. Así que hay un antes y un después. Sí. ¿Verdad? Hay un antes y un Yo después. quisiera contar un poquito de mi experiencia. Yo fui criado también en el Evangelio. Y de hecho, no fue hasta los 11 años que en un retiro, ¿verdad? De la iglesia evangélica unida, es que entonces yo me encuentro con Cristo. Yo siempre llamo la atención a eso porque yo estuve cantando, ¿verdad? Participando en dramas, aprendiéndome versos bíblicos de memoria, y yo hacía muchas cosas para Dios. O sea, aún de niño, ¿verdad? Era un instrumento de Dios, ¿verdad? Pero yo no sabía que yo era salvo. Uh-huh. Yo no lo sabía. No fue hasta que yo me encontré con el Señor. El Señor me hizo saber que yo era pecador. Y que la única manera en que yo podía ser salvo era a través de su Hijo Jesucristo. No es hasta ahí ese momento. Pero yo nunca cambié de escenario. O sea, siempre estuve en el mismo escenario. Ahora, de ahí en adelante, sí, mi vida cambió. Entonces tenía un propósito para las cosas que estaba haciendo. Tenía un valor. Y entonces le encontraba sentido a mi vida, claramente. Antes lo hacía a lo mejor por costumbre. A lo mejor por presión yo veía a todo el mundo que lo estaba haciendo, pero una vez llegué a entender, ok, yo soy salvo, yo tengo esta conexión con mi Padre, entonces sí tengo sentido en mi vida, y podía hacer las cosas que estaba haciendo antes con conciencia. Sí, así que cambia la mentalidad de uno por completo, ¿verdad? Pero también cambia las acciones, también cambia la vida. O sea, la vida de uno por completo cambia una vez tú te entregas a Cristo. Ya hablamos del aspecto emocional o analítico, los pensamientos, la manera que tú ves la vida cambia, pero también cambia tu vida como tal. O sea, uno deja de hacer ciertas cosas porque reconoce que están mal ante Dios. Yo antes, ¿verdad? Por ejemplo, yo puedo decir que yo no, ¿verdad? Yo tuve un tiempo en que bebía, ¿verdad? Iba a las barras con mi primo y bebía, y hoy día o sea, ni me llama la atención. Pero aún si me llamara la atención hacerlo, no lo hago porque es que yo reconozco ya que eso está mal. Yo he aprendido que está mal. Hay un antes y un después entonces en mi vida, ¿verdad? Y mucha gente son así, tanto, ¿verdad? Podemos irnos a casos extremos, drogadictos o alcohólicos o gente que son violentos, etcétera, que entregan su vida a Cristo y son radicalmente cambiados. Claro. Tenemos aquí en Puerto Rico un ejemplo bien clave, no recuerdo el nombre de él. Héctor el Father, uno, hace pero poco había uno también un maleante de la calle que lo arrestaron por droga y se convirtió en la cárcel. Sí. El nombre. Se me escapa el nombre ahora, pero sí, es así. O sea, otra cosa también que es tu relación con los demás. Una vez tú conoces de Cristo, ¿verdad? La salvación, ¿verdad? Entra en tu vida. Tú claramente cambias tu relación con los demás. Porque no tan solo tú dices, yo no voy a hacer esas cosas porque mi Padre es perfecto, ¿verdad? Sino que dice, ok, yo debo entonces emular a ese Dios, ¿verdad? Yo tengo que ser como su Hijo Jesucristo. Y claramente eso cambia tu experiencia con los demás. Por ejemplo, en mi caso, yo tuve una etapa de rebeldía cuando era más joven, y peleaba mucho con mis padres. Y luego, cuando conocí de Cristo, ¿verdad? Sí podía llegar a esas discusiones, pero ya entonces yo conocía que yo estaba haciendo mal. Y entonces así poco a poco empecé a corregir, a un punto que entonces ya las eliminé por completo. Pero eso es algo que se da cuando tú tienes ese intercambio con el Señor. Si tú no lo tienes, se te hace difícil. Y claro, esto es un proceso, ¿verdad? No para todos es igual de rápido. Pero sí la seguridad en el Señor, que es la salvación, ¿verdad? Esta seguridad que tú tienes hace que claramente tú dejes ciertas cosas atrás. Si tú entiendes que en tu vida a lo mejor tú no has podido dejar muchas cosas, entonces tienes que preguntarte realmente si tienes que volver a esa etapa de creer, ¿verdad? Y establecer bien tus bases para entonces liderar tu vida hacia el futuro. Exacto. Por último, entonces, para tocar entonces el tema un poquito más controversial, el último punto que yo quiero hacer se encuentra en 2 Corintios 13:5. Dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos.
¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? O sea, aquí Pablo está exhortándonos a nosotros a que nos examinemos. O sea, te autoevalúes para ver si verdaderamente has sido salvo. Él básicamente está haciendo una pregunta un poquito sarcástica, ¿verdad? ¿Acaso tú no sabes si has entregado tu vida a Cristo? O sea, ¿acaso tú no sabes si de verdad eres salvo? Es en serio, sí. como se nosotros. Así que es posible. Y yo preparé un examen, ¿verdad? Yo sé que Dios, Pablo no nos dio un examen, ¿verdad? Pero yo preparé un examen aquí, una evaluación que cada uno se puede hacer en sus casas para ver si eres salvo. Ya hemos hablado 3 puntos, yo creo que con eso es suficiente, pero yo quiero añadirle esto. Número 1, la pregunta, son varias preguntas, las 3 preguntas. Número 1, reconoce que Jesús murió por ti. Eso es lo primero. Reconoce que Él verdaderamente vino aquí en la tierra e hizo un sacrificio por nosotros. Número 2, aceptas ese sacrificio, porque tú puedes reconocer que Jesús existió y decir, no lo quiero, no quiero eso. No lo quiero, exacto. Acepta el perdón, acepta su gracia, acepta su sacrificio en su vida. Número 3, te arrepientes de tus pecados. Bien importante. Clave, porque si entonces crees los primeros 2 puntos, pero no eres capaz a dejar esa vida atrás, pues... Sí, no ha habido una transformación. No. Y por último, amas y sirves a Dios. O sea, una vez tú entregas tu vida a Él, entonces ahí comienza una relación de amor. Tú amas a Dios más y más, y por lo tanto quieres servirlo más y más. Y eso es lo que yo le llamo el fruto de la salvación. El fruto es tus obras. Tú no eres salvo por obra, pero tus obras son fruto de esa salvación. Son un espejo de esa vida cambiada. Exacto. Y si tú contestas sí a estas preguntas, pues mira, eres salvo. Exacto. ¿Verdad? Eres salvo. Y la pregunta la pudo haber hecho más sencilla. ¿Tú crees en Jesucristo como tu Salvador? ¿Sí o no? Sí, si es sí, pues crees, eres salvo. Ya, ¿verdad? Yo quise profundizar, ¿verdad? Para los que quieren profundizar. Pero si contestaste no a alguna de estas 3 preguntas o 4 preguntas, pues la única pregunta que tú tienes que hacerte es, ¿quieres ser salvo? Exacto. Eso es lo único. Estás a tiempo. Estás a tiempo, ¿verdad? ¿Y cómo puedes ser salvo entonces? Tú lo explicaste la semana pasada. Resume rapidito. ¿Cómo entonces esta persona que está escuchando esto y no contestó sí a estas preguntas, ¿quiere ser salvo? Exacto. Mira, sencillito. Algo que tú puedes hacer ahora mismo, en tu intimidad. Lo perfecto de Dios es que Él está en todas partes, ¿verdad? No se limita a este tiempo que nosotros estamos grabando aquí. Él está contigo allá. Así que tú claramente haz esto. Ponte a pensar y di, Señor, ese sacrificio que tú hiciste por mí en la cruz hace un poco más de 2000 años, realmente yo entiendo que tiene valor hoy en día. Y tiene valor porque tú fuiste perfecto y tú moriste por seres imperfectos. Lo hiciste en un momento donde cambiaste la historia y nos alcanza hoy día ese sacrificio. Tú tienes que preguntarte, ¿soy capaz yo de creer que ese amor y ese perdón aún me arropa hoy día? Yo te digo que sí. Yo te digo que sí. Debes atreverte a pensar que a lo mejor, pero yo no estoy preparado para la salvación. Yo tengo que tener una preparación antes. No. El Señor te abraza así, tal y cual eres, ¿verdad? Recuerdo un pasaje bíblico donde Él está lavándole los pies a sus discípulos y Pedro le dice, no, Jesús, no me laves porque yo no soy digno de que tú laves mis pies, ¿verdad? Yo soy imperfecto. Y Él le dice, Pedro, si yo no te lavo, tú no vas a tener parte conmigo. Así que Pedro rápido brinca y le dice, Señor, no me laves los pies, lávame las manos, lávame la cabeza, lávame completo. Así que eso es lo que yo te atrevo, ¿verdad? Te digo que debes hacer en este momento. Ahí donde tú estás, cierra tus ojos y dile, Señor, lávame completo, ¿verdad? Yo te pido, Señor, que tu sangre mismo me lave. Yo no soy digno ante ti. Te confieso que soy pecador, que tengo más de un pecado, Señor. Pero estoy dispuesto hoy a arrepentirme de eso, a dejarlo atrás y a vivir una vida contigo. Eso se llama fe. Y la fe es la llave que abre la puerta de los cielos. Es la única llave. Trata de abrirlo con cualquier otra llave, no te va a funcionar. Trata de usar cualquier otro método, a lo mejor otro salvador, Buda, Gandhi. Son personas importantes, ¿verdad? Mohammed, que han marcado la historia, pero nunca como Cristo. Y nunca te pueden dar esa salvación. Así que atrévete a eso, agarra la llave de la fe. Esa seguridad de que Jesús hizo algo por ti hermoso. Y abre entonces esa salvación que está para ti. Amén. Luis, yo quisiera darle una oportunidad a los que estén escuchando ahora mismo, que se cojan un break. Deténganse en un momento. Este podcast lo vamos a extender un poquito más, ¿verdad? Por lo menos 20 minutitos más. Así que
mediten en todo lo que se ha hablado hasta ahora, porque ahora vamos a tocar un tema un poquito más controversial, ¿verdad? Si quieren, Exacto. pónganle pausa al video o al audio o lo que quiera y regresen cuando estén listos. Ahora vamos a hablar, ya hablamos lo que es la seguridad de la salvación. Exacto. Se puede saber que es salvo. Se puede saber. ¿Y cómo? De esta forma que hemos hablado ahora. Ahora, la pregunta es, esta salvación, una vez tú la tienes, Que es tuya. que es tuya ya, ¿verdad? Tuya, gracias a Dios. ¿Se puede perder? Te pregunto, Luis. ¿Esta salvación se puede perder? Pues fíjate, yo tengo la idea de que sí. Sí, claro, bajo varios ejemplos, ¿verdad? Yo quisiera, por ejemplo, citar lo que es el libro de Primera de Samuel, el capítulo 15, verso 26. Lo que es Primera de Samuel resume lo que es la historia del pueblo de Israel cuando le pide a Dios un rey. Y lo que sucede es que Samuel, ¿verdad?, respondiendo a esa exigencia de ese pueblo, le dice: Señor, ¿qué yo debo hacer? ¿Debo entonces ¿verdad?, aceptar estas exigencias? Y Dios le dice: sí, Samuel. Señala a un rey, ¿verdad?, que termina siendo Saúl, y permite que entonces este pueblo sea liderado por el rey. Porque este pueblo quería una cara que estuviera frente a ellos en las batallas, que viviera con ellos lo que eran los sufrimientos y la victoria. Así que él le dice: ok, está bien. Unge a Saúl. Y de ahí en adelante, ¿verdad? Conocemos lo que es un rey, ¿verdad? Aquellos que no lo saben, tiene el poder básicamente de un pueblo, de una colonia. Los bienes son para él, las conquistas son para él. A veces impone impuestos, a veces hace las cosas por su propia gana. Eso es lo que hacía un rey, básicamente. Así que en este caso, Saúl se convirtió en el rey del pueblo. Pero en el verso 26, que es el que me quiero enfocar, decía: y Samuel respondió a Saúl: no volveré contigo, porque desechaste la palabra de Jehová, y Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Pasa algo interesante con Saúl. En algún momento Saúl cree que como él tiene el respaldo del Señor, él puede hacer lo que le da la gana. Así que él viene y dice: no, yo en vez del profeta Samuel voy a ofrecer sacrificio. Yo voy a decidir las cosas que se hacen cuando vamos a las conquistas. Yo. Y entonces elimina a Dios de la ecuación. ¿Y qué sucede? Claramente Jehová se aparta de él. Entonces yo me quiero, ¿verdad?, aferrar a eso. A lo mejor no tanto en el contexto de aquel tiempo, porque sí sabíamos que Saúl en cierta manera iba a fallar. Pero me quiero aferrar en el hecho de que a veces nosotros los seres humanos permitimos, o más bien a conciencia, a sabiendas, pecamos desenfrenadamente. Y eso es lo que estaba haciendo Saúl. Saúl sabía que era pecado ofrecerle sacrificio a Dios, ¿verdad? Que solamente lo podía hacer el profeta. Pero no, él lo quería hacer, ¿verdad? Y un poquito más adelante, ¿verdad? No vayamos tanto en el ejemplo de Saúl. David, que es su sucesor, después de tener grandes conquistas, ¿verdad? De ser el rey más poderoso de hoy en día, ¿verdad? Del pueblo de Israel. Un día le da la brillante idea de enviar a una mujer que era casada. La vio desnuda, claramente era hermosa, y entonces él dice: wow, yo quiero esa mujer para mí. Así que no tan solo la llama, ¿verdad?, con su poder de rey, se acuesta con ella, sino que dice: Dios mío, yo quiero esta mujer tanto que yo soy capaz de cometer un asesinato. Envía a su esposo Urías a la línea de batalla frente, y básicamente él muere porque David sabía que él iba a morir. O sea, ¿tú crees que algo así tú lo haces sin saber? O sea, No, tú lo haces con una conciencia, ¿verdad? Y David sabía. David sabía, ¿verdad? Inclusive se dice que tiene el corazón conforme a Dios. Así que eso lo podemos hablar luego de cómo es eso. Pero otro ejemplo que yo quiero dar, ¿verdad? Y con esto cierro mi punto. Es el hecho de Judas, ¿verdad? En la mayoría de las veces que las personas se aferran al punto de que la salvación se puede perder, lo dicen por Judas. Porque Judas claramente gozó de todo, ¿verdad? De todas las bendiciones del Señor. Y en el libro de San Juan, el capítulo 13, versos del 26 al 28, ¿verdad? No lo voy a leer completo, pero dice: respondió Jesús: a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan, lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Pero ninguno de los que estaban en la mesa entendió el mensaje. Ellos básicamente no entendieron porque Judas era el que llevaba el presupuesto, ¿verdad?, del equipo. Así que Judas compraba. Judas era como un contable. Pero Judas claramente, y es lo que quiero establecer, sabía que lo que iba a hacer estaba mal. Jesús le dio la oportunidad de arrepentirse ahí mismo.
¿verdad? Le dice, mira, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Y todo el mundo lo miró. O sea, a lo mejor, vamos a poner, Judas no sintió la presión de que la gente se diera cuenta. Pero en su interior, él sí sabía que lo que él iba a hacer estaba mal. Así que yo parto de la premisa de que cuando nosotros pecamos desenfrenadamente, y quiero, ¿verdad? Enfatizar en esa palabra desenfrenadamente. Porque tú y yo pecamos todos los días, ¿verdad? Pero nosotros no estamos pecando desenfrenadamente, al menos no en este momento. O sea, yo sé que matar es malo. Entonces yo no puedo salir de aquí y matar 12 personas y esperar que el pecado de Dios o sea, que Dios me abrace con su perdón. Claramente Dios lo va a hacer, pero hay un problema en mí. Yo soy el que me estoy alejando de Dios. Yo soy el que estoy cortando esa línea de salvación. Así que el problema no es Dios. Dios no está fallando en otorgarme la salvación. Yo claramente con mi vida no la quiero. ¿Ves? Y es como decir una ropa. Vamos a ponerla. Ninguno de los dos nos queremos caminando por ahí con una camisa manchada. Pero ponle que yo sé que tiene una mancha. Y insisto a caminar por ahí. Insisto que la gente se burla de mí. Insisto que a lo mejor mi familia o otros me rechacen porque yo estoy caminando manchado. Entonces es mi problema. O sea, yo no estoy cortando, ¿verdad? Esa promesa eterna de Dios. Yo la estoy alejando de mi vida. O sea, yo lo que estoy haciendo es no dándole el valor que Cristo merece cuando murió por mí en la cruz. Así que en ese contexto es que yo entiendo que se puede perder. Solamente en ese contexto. Pues mira, yo, como tú muy bien sabes, yo entiendo, yo creo lo contrario. Yo creo que y no voy a refutar los puntos que tú hiciste porque ese no es el punto de esto. Claro. Yo voy simplemente a establecer lo que yo creo. Yo entiendo que la salvación, lo que pasa es que es que tenemos que tener cuidado cómo planteamos nuestra idea, ¿verdad? Porque si yo digo que la salvación no se puede perder, por lo general lo que la gente piensa es salvo siempre salvo. Sí. Y lo que piensa es que, pues significa que yo puedo hacer todo lo que me da la gana una para licencia, ser salvo. Una licencia. Y entonces, sí, como que una licencia para pecar. Y no es así. Eso es lo que eso es lo que yo estoy estableciendo aquí. Yo sí creo, vamos a decirlo de esta forma. Yo sí creo que una vez tú eres salvo, como seguimos teniendo libre albedrío y seguimos siendo imperfectos, sí sigue siendo posible, por lo menos en teoría, perder tu salvación. Okay. Si yo decidiera, ahora mismo, como tú dices, matar a un montón de gente, claramente no puedo simplemente entrar en el reino del cielo después de haber hecho eso. Pero, así que es posible. Lo que yo creo es que eso nunca va a pasar. Okay. Eso es lo que yo creo. Yo creo que una persona, una vez tú eres salvo genuinamente, que tienes esa transformación, una vez tienes esa transformación, un cristiano, en otras palabras, no va a hacer eso. No va a pecar desenfrenadamente. O sea, yo ahora mismo tengo la libertad de decirle a Dios, Dios, no quiero tu salvación. Y si yo hiciera eso, claramente no voy a ser salvo. El detalle está en que una vez ya yo fui salvo, no van a hacer de mi corazón querer hacer eso. Yo nunca voy a decirle a Dios, Dios, no quiero tu salvación. Porque es que ya yo he sido transformado. Eso es mi perspectiva. Y yo me baso, ¿verdad? En varios versos. No quise complicar esto. Quise simplemente traer 2 versos que son bien sencillos. En vez de crear este diálogo, ¿verdad?, teológico y entrar profundo. No, yo quiero hacer algo bien sencillo. Empezamos por el Juan 3:16, ¿verdad? Porque esto es un pasaje súper sencillo y súper conocido. Y yo siempre voy a él porque como es tan sencillo y la gente lo conoce tanto, por lo general la gente lo lee por encimita. No le dan el énfasis. No entienden qué es lo que está diciendo. O sea, vamos a detenernos. Dice, de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo unigénito para que todo el que cree en Él no perezca, mas tenga vida eterna. O sea, ¿qué estamos hablando aquí? En ese pasaje tan corto, estamos hablando del amor de Dios por la humanidad. Estamos hablando del amor del Hijo por la humanidad, porque Él entregó su vida voluntariamente. Estamos hablando de un sacrificio increíblemente doloroso y vergonzoso para Jesús, pues siendo rey se hizo esclavo. Y estamos hablando de la garantía o de la promesa de la vida eterna. O sea, este es un pasaje increíblemente profundo e importante. No es simplemente, de tal manera Dios al mundo. Sí, eso yo lo conozco. No, va mucho más allá de eso. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con el tema de que si se puede perder la salvación o no? Es que el pasaje dice que todo el que cree en Él no perezca, mas tenga vida eterna. Y yo leo eso tal como lo dice. Yo veo eso y yo digo, me está diciendo que todo el que cree será salvo. Sí, no se pierde. Exacto, no se pierde, tenga vida eterna. Así que si yo creo en Jesús, entonces soy salvo. De hecho, hay pasajes que dicen, el que ha creído en Jesús ha pasado de la muerte a la vida. O sea, sí, ya esa salvación ha ocurrido en mí, aunque no la estoy experimentando por completo, porque eso es cuando se acabe el mundo y esté allá en el cielo o con Dios. Pero el punto es que en este momento yo puedo decir con seguridad que soy salvo. El pasaje no dice
que todo aquel que cree en Él, pero no peque, será salvo. Claro. No dice todo el que cree en Él y siga creyendo, será salvo. Fíjate que no dice esa cláusula. Simplemente dice que si tú crees en Él, serás salvo. O sea que si en algún momento dado yo genuinamente entregué mi vida a Él, pues soy salvo. Soy salvo, punto. Y yo me baso en eso, en el hecho de que, porque yo hago una analogía. Si yo les digo a ustedes, todo aquel que viene, tú sabes que yo tengo un restaurante, ¿verdad? Todo aquel que venga a mi restaurante mañana, yo le voy a dar $1,000,000. Claro. Esa es la promesa. Todo aquel que venga a mi restaurante mañana, yo le voy a dar $1,000,000. ¿Qué tú vas a hacer? Voy para allá cogiendo. Vas a salir cogiendo, ¿verdad? Mañana vas a estar en mi restaurante. Ahora, imagínate que tú te aparecieras en mi restaurante mañana y yo te diga, sí, yo dije eso, pero no, lo que no les dije era una cláusula bien importante y era que tenían que venir a las 5 de la mañana. Sí, sí. Imagínate que tú te aparecieras y yo te dijera eso. Claro. ¿Cuál va a ser tu reacción? Eso te hace mentiroso. ¿Verdad? O sea, y obviamente me voy a enojar porque eso no estaba. Exacto. No estaba claramente estipulado en la promesa. Yo simplemente dije, todo aquel que viniera a mi restaurante, le voy a dar $1,000,000. Pues, si la cláusula es tan importante para tú obtener esos $1,000,000, se supone que yo te lo dijera antemano. Claro. Si no, yo soy un mentiroso, te estoy engañando y no estoy cumpliendo con mi promesa. Y tú te vas a enojar conmigo. Exacto. Y yo entiendo que es lo mismo con Juan 3:16. Si la palabra dice, todo el que cree en Jesús será salvo, no podemos añadirle la cláusula y el que siga creyendo o el que no peque de aquí está X cantidad de pecados, ¿verdad? Yo entiendo que si eso es así, Dios debió haber incluido esa cláusula en su promesa. El hecho de que la cláusula no está establece que es simplemente creer. Punto, ¿verdad? Si tú crees, eres salvo. Se acabó. Ahora, el pasaje más claro, porque eso ya soy yo, ¿verdad? Estirando un poquito ese pasaje, y eso yo lo entiendo. Y me voy con uno un poquito más claro, que es 1 de Juan 2:19, y con esto termino mi punto. Dice, salieron de nosotros, hablando de la apostasía y de los anticristos. Dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Yo entiendo que pasaje más claro que este no puede haber. Básicamente Juan está estableciendo que todo aquel que se aparte es porque nunca realmente fue parte de nosotros. Exacto. O sea, nosotros entendiendo que es el cuerpo de Cristo, los creyentes, los que son salvos. O sea, que todo aquel que se aparte, y entiéndase que no es simplemente que tengas un momento, porque muchos cristianos a veces tenemos momentos que nos apartamos, tenemos momentos de rebeldía, pero regresamos. Yo estoy hablando que una persona que se aparte por completo y se muere apartado, esa persona es porque nunca fue salvo. Es lo que yo entiendo con este pasaje. Yo entiendo que si te apartas, eso es evidencia de que realmente nunca fuiste salvo. Sí, nunca fuiste parte de. Exacto. O sea que volviendo a mi punto anterior entonces, un verdadero cristiano, alguien que genuinamente ha sido salvo, puede pecar y seguir siendo salvo, pero la diferencia es que el que es salvo no va a querer pecar. O sea que yo ahora mismo puedo ir y matar 100 personas y ya mi pecado ha sido cubierto por la sangre de Cristo. Pero aquí donde está el detalle, que como he sido salvo, jamás y nunca yo voy a hacerlo. Claro. O sea, yo no voy a hacer ese tipo de cosas. Y volviendo entonces al ejemplo tuyo de Judas y Saúl, tenemos que preguntarnos, ¿esas personas genuinamente eran salvos? Porque sabemos que Judas desde el principio Jesús sabía de antemano que él iba a hacer lo que él iba a hacer. Sí. O sea que yo entiendo que es bien controversial, es bien no hay una seguridad de decir si Judas fue salvo en algún momento y después la perdió. Sí, claro. Igual que Saúl, no es algo bien claro decir si fue salvo. De que Saúl sí tenía respaldo de Dios, de eso no hay duda alguna. Pero estamos preguntando algo un poquito más profundo. Estamos entrando en un tema donde básicamente hay que conocer a la persona. Sí. Y lo importante, y yo creo que los dos estamos de acuerdo, ¿verdad? Que es algo importante, es que una vez tú tienes la salvación en ti, el pecado ya no te es atractivo. Y eso es algo importante. Yo quiero, ¿verdad? Enfatizar en eso porque claramente cada uno de nosotros, ¿verdad? Y poniendo este ejemplo, cada uno sabe en qué aspecto de su vida es débil, ¿verdad? Por ejemplo, hay personas que le encanta comer y saben que comer no está bien, por lo menos para su físico, ¿verdad? Y no estoy hablando de estereotipos, ¿verdad? De ser flaco, ser más llenito, no estoy hablando de eso. Estoy hablando del hecho de que, por ejemplo, yo sea diabético y yo sé que el azúcar me hace daño, pero persisto en comer azúcar y me encanta el azúcar. Y entonces, comiendo azúcar, sé que voy a tener unas consecuencias con mi vida y obviamente pues me puede afectar, ¿verdad? Al punto de morir. Una vez tú eres salvo, esas cosas dejan de ser atractivas. Sí. Claro, hablamos ahorita que eso es gradual. Y eso es, ¿verdad? Cada quien según a su medida y su conexión con Dios. Pero es importante hacer eso porque hay gente que permite
que, por ejemplo, cualquiera que sea su interpretación de la salvación, no, pues ahora pues yo puedo hacer y deshacer porque, que es lo que dijimos ahorita, salvo siempre salvo, porque como tengo esta licencia de pecar, pues hago lo que sea, o sea, y ya. Y eso no es lo que queremos hacer, sí. ¿verdad? O sea, yo entiendo, ¿verdad? Que es peligroso, ¿verdad? Como uno lo dice, pero voy a repetir esto. Salvo siempre salvo. La mentalidad de que ahora yo puedo hacer todo lo que me da la gana y soy salvo. Sí. Fíjese, eso es cierto y falso, bajo mi perspectiva. Claro. No entiendo la tuya, ¿verdad? Es cierto que tú puedes hacer lo que tú quieras y seguir siendo salvo porque has sido perdonado de pecados presentes, pasados y futuros. Exacto. El problema es que si tú estás pensando en eso, de que ahora puedo hacer lo que me da la gana, es porque genuinamente nunca fuiste salvo. Exacto. Lamentablemente, si tú estás con la mentalidad de que quiero hacer lo que me da la gana porque sé que soy salvo, entonces es porque nunca fuiste salvo. Un cristiano, la palabra dice que amar a Dios es obedecer sus mandamientos. El que verdaderamente ama a Dios, el que verdaderamente ha sido salvo, mira, se quiere apartar del pecado. Que de vez en cuando fallemos, claro está. Claro. Pero ningún cristiano quiere libertinaje. Uh-huh. Porque si tú amas a Dios, tú no quieres pecar contra Él. Así que ahí no está el peligro. Independientemente de cómo tú veas la salvación, si se puede o no se puede perder. Si tú estás pensando en hacer lo que te dé la gana, tienes que hacerte una autoevaluación. Pregúntate si verdaderamente fuiste salvo. Volver al paso 1. Porque si entonces tu creencia, y yo creo que más que creencia, tu valor. Porque, o sea, Cristo murió en la cruz y hay gente que lo ve como un valor histórico, ¿verdad? Pero si tú crees genuinamente que ese sacrificio hoy en día te otorga salvación, debo decir, y no le das ese valor con tu vida, entonces claramente hay un problema en tu creencia, ¿verdad? En la manera en que tú estás aplicando eso a tu vida. Porque realmente eso debería provocar, al contrario, que tú hicieras todo lo mejor para Cristo y que siguieras haciendo cosas. Así que es interesante, ¿verdad? Las dos perspectivas son sumamente interesantes. Yo quisiera, ¿verdad?, que en algún momento todos aquellos que nos escuchan, lo dije al inicio, ¿verdad?, también lo quiero repetir ahora, atrévase usted a ver la Biblia de una manera diferente. Coja esos pasajes como tú muy bien hiciste con Juan 3:16. Desmenúcelo, ¿verdad? Haga de ellos pedazos y atrévase a indagar en eso. No está mal, no hay ningún pecado en eso, ¿verdad? Siéntese con sus jóvenes, ¿verdad? Si usted es pastor de jóvenes, si usted es un joven, siéntese con sus amigos, ¿verdad? Si usted es padre o madre, siéntese con sus hijos, dialóguelo, ¿verdad? Atrévese a discutir estas cosas, ¿verdad? Hay cosas claramente que para nosotros son base bíblica, ¿verdad? No vamos a discutir el valor de Cristo, no vamos a discutir lo que es pecado. Esas cosas sí están bien claras, pero entre nosotros podemos tener nuestras propias interpretaciones siempre y cuando, ¿verdad?, le demos espacio al otro para que entonces juntos crezcamos, ¿verdad? Yo creo que eso es saludable. Y empezamos hablando de eso. Así que yo le exhorto a cada uno que haga eso, ¿verdad? Atrévase, siéntese con sus amigos. No le importa que él vaya a X o Y iglesia, a otra denominación. No importa. Siéntese, háblelo, ¿verdad? Eso es bueno. Sí. Y yo creo, ¿verdad? Quizás yo entiendo que este tema merita más tiempo. Yo creo que si nos empezamos a conversar va a ser bien interesante. Sí. Así que quizás más adelante volvamos a traer este tema y dediquemos el podcast completo a ese tema, porque yo entiendo que hay mucho más que decir sobre esto. Y sería bueno también darle tiempo a los que estén escuchando, que quizás den su propia opinión y también las integremos. Así que más adelante vamos a volver a este tema, ¿verdad?, en algún futuro y lo profundizamos un poquito más. Pero por hoy lo importante es entender que independientemente de tu perspectiva de la salvación, el libertinaje no es aceptable. Exacto. El libertinaje no es aceptable y entender claramente que la salvación es por fe. Es por fe. Así que nada, terminamos por hoy entonces. Una vez más, yo soy Manuel Boglio. Mi nombre es Luis Enrique. Esto es Bendecidos por Bendecir. Gracias. Hasta la semana que viene. Dios les bendiga.